Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y feliz inicio de semana en el Señor. Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden. Y además de hoy en 8, es decir, el próximo lunes 4 de abril, vamos a iniciar un ayuno de 40 días por la nación de Colombia. Por favor, únete a nosotros en ayuno y en oración. Y lo más importante, únete a nosotros para alimentarnos de la palabra de Dios. Leamos el pasaje del día de hoy que se llama El remanente de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10. Llegamos al capítulo 11, bendito sea Dios. Leamos el primer versículo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo era descendiente de Abraham y más específicamente de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, como ya hemos explicado antes. Filipenses 3:5 dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahí está hablando del apóstol Pablo. Y si tú quieres saber más acerca del apóstol Pablo, de lo que está escrito en la Biblia, por favor mira el video llamado Defensa de Pablo ante el pueblo. Te dejo el link en la cajita de descripción. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? El apóstol Pablo pregunta si ha desechado Dios a su pueblo, debido a toda la rebeldía contra Dios. Y luego compara el caso de Israel con el del profeta Elías y dice, leamos la última partecita del versículo 2 y el versículo 3. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? El apóstol Pablo estaba citando Primera de Reyes 19:10, que dice, él respondió, o sea, el profeta Elías, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un pequeño paréntesis para quienes nos ven por primera vez. Ahí dice Jehová, porque la Biblia que yo estoy leyendo es la Reina Valera de 1960, pero nada tiene que ver con los Testigos de Jehová, que son una secta, y ellos tienen otra Biblia recortada que no tienen muchos versículos que están escritos en la palabra de Dios. Tú lee la Biblia que tengas en tu casa, pero léela por el amor de Dios. Entonces, el profeta Elías estaba en un momento de angustia y estaba escapando de una amenaza de muerte y pensaba que él estaba solo. El profeta Elías dice la verdad de Israel cuando dice, a tus profetas han dado muerte. Porque todos los profetas que Dios envió al pueblo de Israel los mataron, tal y como en la parábola que explicó el Señor Jesucristo de los labradores malvados. Y también es cierto cuando el profeta Elías dice, y tus altares han derribado, porque eso hicieron, ya que Israel no quiso someterse a Dios, sino que se acogieron al paganismo, idolatrando demonios, igual que los pueblos paganos que estaban a su alrededor. Pero el profeta Elías se equivocó en una cosa, cuando él dijo, y solo yo he quedado. En ese momento de angustia, él pensaba que estaba solo, pero no era así.
Y mira lo que le respondió Dios. Versículo 4. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Gloria a Dios. Pablo estaba citando Primera de Reyes 19:18 que dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Acá vemos la gran misericordia y amor de Dios, porque aun cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios y se habían ido en pos de sus idolatrías y rebeliones contra Dios, aún así había 7,000 hombres que no se doblaron ante Baal. Baal es un demonio que adoraban los pueblos paganos. Y a propósito, la palabra carnaval viene de ahí, que significa carne para Baal, que es un demonio. Los carnavales son fiestas paganas, en donde bebían y comían y bailaban y adoraban demonios, como Baal. Por eso en los carnavales y ese tipo de fiestas paganas, tú ves que la gente se disfraza, porque sin ellos saberlo se ponen máscaras y disfraces que simbolizan a los demonios. Y nada bueno trae eso, porque no son más que eso, carne para Baal. Igual que en nuestros días. Por ejemplo, acá en Colombia, durante los meses de febrero y marzo, se pone de moda el Carnaval de Barranquilla. Y los que no saben salen corriendo para ese tipo de fiestas paganas, sin saber lo que realmente son, pues así mismo era hace miles de años. Las personas iban e idolatraban demonios porque era lo que estaba de moda en ese momento. Pero nada de eso es bueno ni le agrada a Dios. Sin embargo, gracias a Dios, en el tiempo del profeta Elías había 7,000 hombres que no se habían pervertido. Aunque la mayoría hiciera esas cosas, aunque estuviera de moda y aunque según la mayoría no pasara nada, eso estaba muy mal. Y había 7,000 hombres que no se dejaron influenciar por las masas, que dijeron no adoramos a Baal, ni lo besamos, ni nada de eso, porque no amamos a los demonios, sino a Dios, y obedecemos su palabra. Asimismo es en nuestro tiempo. Solo muy pocas personas se alejan de los carnavales y de ese tipo de fiestas, porque verdaderamente aman al Señor y anhelan obedecer su palabra sin importar lo que la mayoría diga. Entonces, el profeta Elías realmente no estaba solo. Había un remanente de 7,000 que sus rodillas no se doblaron ante Baal, ni se dejaron influenciar por la mayoría. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Aún en medio de este mundo perverso, hay un remanente escogido por Dios, y tú y yo pertenecemos a ese remanente escogido por Dios. Gloria a Dios. Fuimos escogidos por pura gracia y misericordia de Dios, no por obras, ni por ningún mérito propio. Oye bien, ningún mérito propio, sino por la pura gracia y misericordia de Dios que nos escogió antes de nacer. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, fuimos escogidos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sigamos leyendo, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. De este versículo ya hemos hablado muy detalladamente en la serie de videos que estudiamos hace poquito, llamados Viviendo en el Espíritu, parte 1, 2, 3 y los que le siguen. Videos llamados Más que Vencedores y la elección de Israel. Por favor, míralos. En la cajita de descripción te dejo el link del primer video de Viviendo en el Espíritu, parte 1. Y ahí siempre en todos los videos en la cajita de descripción tú encontrarás el link del video anterior y del video siguiente. Por favor, míralos para que entiendas más a mayor profundidad lo que significa este versículo, quiénes son los escogidos y por qué. Sigamos leyendo, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios les dio espíritu de estupor, es decir, de indiferencia, insensibilidad, aturdimiento, embotamiento, para que no vean, ni oigan, ni entiendan, debido a su rebeldía contra Dios. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, Dios, habiéndoles dado tanto desde el principio, y ellos, habiendo rechazado tanto a Dios, desobedeciéndolo una y otra vez, haciendo las cosas que Dios les decía que no hicieran, rebelándose contra Él y todo eso, Dios les dio entonces espíritu de estupor para que no entendieran, ni vieran, ni oyeran, ya que ese era el deseo de sus corazones. Por eso es que vemos el día de hoy, año 2022, que muchos judíos siguen esperando al Mesías y no son capaces de ver, oír y entender que Jesús es el Mesías, que ya vino y que murió por ti, por mí, y pagó el precio de nuestro pecado y nos redimió y nos dio la vida eterna. Isaías 29:10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Como Israel no quiso de ninguna manera a Dios y lo rechazó con todas sus fuerzas, Dios cerró sus ojos, puso velo en sus cabezas y corazones, y ellos por eso, aún hasta el día de hoy, no oyen, ni ven, ni entienden. Pero cuando aparezca el anticristo, a él sí le creerán y van a ser terriblemente engañados. Y entonces vendrá la gran tribulación, como explicamos el viernes. Mira, lo que pasa acá es lo siguiente. Como Israel rechazó
la verdad, rechazó a Dios, amaron la mentira y por eso fueron cegados sus ojos, su entendimiento y todo lo terrible que ha vivido el pueblo de Israel. Vamos a poner un ejemplo. Es como un padre que le da la mejor educación a su hijo amado, que lo ama mucho. Le compra cuadernos, libros, lo matricula en el mejor colegio y le da todo para que su hijo amado estudie. Pero el hijo de ninguna manera quiere estudiar. Entonces el padre le paga tutores privados y ayudas personalizadas. Pero ni así el hijo quiere estudiar. Y pierde todas las materias. Entonces el padre castiga al hijo. Entonces el hijo se arrepiente, le promete que sí, que esta vez sí va a estudiar y le suplica que lo ayude y así. Entonces el padre le concede una oportunidad y el hijo al principio estudia un poco, pero luego vuelve y nuevamente pierde varios años. El padre lo castiga, el hijo le suplica que por favor lo ayude, que le dé una oportunidad. El padre le da una oportunidad y vuelve y se repite la historia. Y por muchos años el hijo se porta mal, destruye los cuadernos, los libros, insulta a los profesores, los agrede, mejor dicho, hace desastres una y otra vez. Pregunta: ¿un padre en esta situación debe seguir pagándole el mejor colegio, comprándole cuadernos, libros y dándole todo a un hijo tan rebelde y desobediente? No, ¿verdad? No. Debe castigarlo. Entonces el padre lo saca del colegio y lo pone a trabajar en un duro trabajo. Eso fue lo que pasó con Israel. Un hijo rebelde, desobediente, que tenía la mejor educación del mundo, pero no la quiso y mató literalmente a los profesores. No solamente los agredió como en el ejemplo que pusimos, sino que los mató. Y Dios le envió al pueblo de Israel profetas una y otra vez, y a todos los mataron hasta que finalmente les envió a su propio hijo, a quien también mataron en la cruz del Calvario. Entonces finalmente Dios les quitó el entendimiento, cerró sus ojos y puso velo en sus cabezas y en sus corazones, y los esparció por todo el mundo. Y por eso han sufrido el holocausto nazi y todas esas cosas tan terribles que ha sufrido el pueblo de Israel, los judíos, a lo largo de la historia. Y falta lo peor, la gran tribulación. Pero sigamos leyendo. Versículos 9 y 10. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, y se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Pablo estaba citando el Salmo 69, versículos 22 y 23, que dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Dios les dio mucho, impresionantemente mucho. Pero ellos no lo quisieron y se portaron muy mal, terriblemente mal. Entonces recibieron su castigo. Las personas que dicen que Dios no castiga no han leído la Biblia, porque escrito está, Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos libre de rebelarnos contra Dios, de rechazar su amor, su gracia y su favor. Dios sí nos quiere bendecir, pero no puede bendecir a alguien
que lo rechaza, lo desobedece y se rebela contra él, haciendo lo que es abominación a Dios. Sin embargo, es tan grande el amor y misericordia de Dios, que a pesar de la rebeldía de Israel, siempre ha habido un remanente fiel, como en el caso del profeta Elías, que aunque la mayoría era rebelde e idólatra, había un remanente de 7,000 hombres. En la época del apóstol Pablo también había un remanente fiel, y en nuestra época también hay un remanente fiel. Ese remanente fiel ha sido escogido por obra y gracia de Dios, no por medios humanos ni méritos propios, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que tú y yo pertenecemos a ese remanente fiel. Gloria a Dios, gracias Señor. Ahora nuestro trabajo es orar para que la misericordia de Dios llegue a más corazones y ellos se arrepientan y se conviertan a Dios y no endurezcan sus corazones. Mantengámonos firmes en la roca que es Jesús. Ora, alaba, ayuna, escudriña la palabra de Dios, que es el verdadero pan del cielo. Únete a nosotros en este ayuno de 40 días por la nación de Colombia, que iniciaremos el próximo lunes. Ayuno de 40 días previo a las elecciones presidenciales en Colombia del 29 de mayo. Dios libre a Colombia del castigo de Dios.